hay gente que está diciendo que él puede salir en año y medio. Va a estar complicado porque había escuchado también que el juez, cuando escuchó el veredicto, o inclusive durante todo el juicio, él no estaba muy contento con lo que estaba pasando. Noticias del rapero Diddy, porque hoy en una audiencia virtual, Robert, se dio a conocer la fecha en que se dictará la sentencia. Todo el mundo está esperando esto y va a ser el próximo 3 de octubre. Del 2025. Bueno, por otro lado, salieron a la luz pública los documentos donde se muestran cómo el jurado realizó su veredicto final. En los documentos se muestra claramente el cargo en contra de Diddy y con una marca de verificación o palomita la respuesta del jurado. Señores, recordemos que el jurado estuvo compuesto por 8 hombres, y 4 mujeres, y estuvieron escuchando los testimonios por 7 semanas y en menos de 3 días de deliberaciones llegaron a un acuerdo. Dicen que Diddy podría tener muy pocos años en cárcel, aunque el máximo de cada cargo son 10 años, el cargo de... Pero como les dije, hay gente que está diciendo que él puede salir en año y medio. Va a estar complicado porque había escuchado también que el juez, cuando escuchó el veredicto, o inclusive durante todo el juicio, él no estaba muy contento con lo que estaba pasando. Pero bueno, Diddy lleva aproximadamente unos 9 meses detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, y ese tiempo se tomará en cuenta cuando dicten sentencia, que para ese entonces ya tendrá 12 meses, o sea, prácticamente el año que lleva dentro de la cárcel, cuando le digan cuántos años le van a dar. Hay unos expertos también que dicen, no, él le van a dar por lo menos 8 años, pero tiene que regirse el juez por las leyes y por los otros casos similares, cuánto le han dado a la persona de cárcel. Así que hay que esperar. Bueno, en el caso de él nunca ha pisado la cárcel hasta ahora. O sea, él ha tenido como otros casos o otras acusaciones, pero hasta ahora es que por primera vez, por eso es que la fiscalía estaba súper contenta que, a pesar de que son los cargos menos fuertes, le van a dar su sentencia, ya sea de 3, 4, 8 o 10 años, pero va a pasar tiempo en la cárcel por bastante tiempo. Y esto es una opinión muy personal, yo espero que le den el máximo en la cárcel. Que podría ser hasta 15 años fácilmente. Bueno, si son 10 cada uno, 15, sí, 20. Normalmente no se le dan los 20 años, sobre todo cuando es tan primera vez con la ley. Pero de 15 a 8 años yo creo que ya sería lo fuerte. Bueno, vamos a esperar. El cargo más grande fue, él tuvo suerte que no lo encontraron culpable, pero más de ahí no... Horrible, no me gustó para nada. Todo fue en consentimiento mutuo. Hola, saludos a los dos, besitos. A ver, y les cuento, ustedes ya saben que P. Diddy pues volvió al centro de detención de Brooklyn, donde ha estado pues tras las rejas por casi 10 meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York? A ver, y les cuento que el martes será la corte virtual donde se dará a conocer la fecha exacta de la sentencia. Es decir, la fiscalía quiere que sea el 3 de octubre, tal como tú lo dijiste, Roberto, pero eso está en veremos. Por otro lado, se comenta que la fiscalía pide entre 4 a 5 años de prisión para el artista, mientras que los abogados piden de 21 a 27 meses, incluyendo los casi 10 meses que P. Diddy lleva tras las rejas. Pero la gente aquí está alborotada referente al veredicto. Hay muchas personas que están a favor, otras en contra, y aquí le va el chisme. Al darse a conocer que a P. Diddy lo exoneraron de varios cargos y solo salió culpable de 2 acusaciones, las opiniones nos hicieron esperar. Y es por eso que nos fuimos al Alto Manhattan para escuchar qué piensan los neoyorquinos de este controversial veredicto. Lo que le dieron está bien, porque él no tenía antecedentes tampoco, tú sabes, para condenarlo tantos años. Bueno, yo considero que hay que hacer una revisión del caso, porque aunque sea con consentimiento, para mí, exactamente, es muy poca cárcel. Por un lado estuvo bien, porque la muchacha cometió ella cogió dinero de él. Todo el mundo pensamos que él iba a tener otro terminal, pero lo ayudaron. Ese muchacho debieran verle o darle un poquito más duro por las atrocidades que cometió anterior. Pero tú sabes cómo es la justicia aquí en este país. Además, él tiene la munición, el dinero. Muy poco. El cargo más grande fue, él tuvo suerte que no lo encontraron culpable, pero más de ahí no... El veredicto estuvo bien, porque todo fue en consentimiento mutuo. Tú sabes que las mujeres saben chapear. Y encontrando un millonario así, se dan su vacile.
Y después que agarran su dinero, salen echándosela, como dándosela de santita. Horrible. No me gustó para nada. Tenía que, por lo menos, meterle cárcel, todo lo que hizo. No estoy de acuerdo. Yo pienso que los abogados de él eran abogados muy buenos, pero necesitaba un poco de años más años que le dieran, porque fue fuerte lo que pasó. No sabría de leyes para decirte, pero me parecen poco. Las expectativas eran de que se esperaban cerca de 100 años. El que hace cosas así, de lo que ese señor hizo, debe estar preso de por vida. No pensaron en nosotras las mujeres. Dándole rienda suelta, tú sabes, faltándonos el respeto con eso. Porque con lo que él hizo, obviamente que lo vio todo el mundo, debería ser un castigo más severo. ¿Qué tú opinas del veredicto? Le toman todos los cargos fuertes y lo que le dejan son dos carguitos que los zapatea ahí ahorita ahí. Tú sabes, y esa mujer era adulta y grande, todo lo que ellos quisieran hacer lo hicieron porque quisieron. Ya, y ella la dejó rica toditas. Hay una que hasta la renta le paga y ellos seguían para atrás de esos cuartos que ese tigre tiene y el tigre que está buen mozo también. A ver, y les comento que no es por nada. P. Diddy, después de todo, ha tenido suerte, porque persona que entra a esa corte, difícil que salga. Por otro lado, aquí también en la ciudad de Nueva York se ha comentado lo siguiente. ¿Dónde están las celebridades que fueron a la fiesta? ¿Dónde está la lealtad? ¿Por qué nada más Kanye West ha sido el único que fue, aunque sea por 10 minutos, pero fue a la corte a apoyar a su amigo? Anoche, por lo que vivimos, fue intenso. Le estoy hablando de que duramos casi 14 horas en las afueras de la corte. Allí pues estábamos nosotros, señores, custodiados con helicópteros. Se apareció una ambulancia por un lado, personas con baby oil, con los famosos aceites de bebé. Por otro lado, cientos de fanáticos curiosos. Todo el mundo estábamos en espera de que P. Diddy fuese a salir, que le iban a dar la fianza, cosa que ustedes ya saben que no sucedió. La mamá de P. Diddy salió más feliz que nunca, por cierto, me saludó, me dijo una cuanta palabrita ahí chiquita, pero lo dijo. Ella salió agarrada de la mano de las hijas de P. Diddy. Y bueno, pues eso es todo el ambiente que nosotros vivimos, todos los medios de la prensa al pendiente, curiosos. En realidad, esto ha sido algo histórico, un juicio histórico aquí en la ciudad de Nueva York. Podemos decir que fue el juicio del año, lo que nosotros vivimos. Y como les dije, el martes se va a llevar a cabo una corte virtual, solamente entre abogados y la fiscalía, donde van a discutir exactamente la fecha de la sentencia, que como tú lo dijiste, Roberto, puede ser, la fiscalía quiere que sea el 3 de octubre, eso está en veremos. Muchas gracias, Yele. Muchas gracias, Yelena. Y es lo que dice Yele, la única persona que ha ido es Kanye West, y es donde te das cuenta quiénes son los amigos y enemigos, pero también es complicado como ir a atender a este tipo de juicio, por más amigo que sea, cuando se trata de tráfico sexual, cuando hay una agresión, como vimos el video de Cassie, es complicado ir a apoyar a una amistad así. Es que no hay duda que obviamente hay muchos nombres grandes envueltos en este caso. Lo que pasa es que obviamente han tratado de controlar todo. Él ni siquiera testificó, ni nadie testificó casi a su favor, ni defendiéndolo, sí, porque realmente, ¿quién se iba a parar ahí? Ya sabemos los nombres, no lo voy a decir, obviamente. El único Kanye West. Pero de qué está pasando ahí, muchas cosas detrás que nadie sabe, está sucediendo. Y al final el jurado se quedó como con esa idea de que las mujeres tenían la opción de ir y no ir, y que ninguna de ellas fue obligada, y pues bueno, al final es la decisión del jurado, y la gente está como dividida. Algunos celebran con aceite y otros, la verdad, que están en contra de esto. Tuvo tremenda defensa, Pete.